Muchas gracias por participar en esta nueva sesión del ciclo de debates, polarización y diálogo en sociedades democráticas, hoy para hablar de Estados Unidos, de los distintos elementos de polarización en Estados Unidos, en un ciclo que es una iniciativa conjunta del Club de Roma, del ICIP, de la Fundación Cultura de Paz y del CIDOB, y que cuenta también con el apoyo de la obra social de la Caixa y del Palau Macaya, y que estamos retransmitiendo ahora mismo en directo en dos lenguas, en castellano mediante el enlace en castellano y en inglés con el enlace en inglés en el canal de directo de YouTube, o sea, se puede seguir en ambas lenguas. Y tenemos hoy para abordar esta cuestión a dos expertos que han trabajado y están trabajando mucho sobre los distintos factores de polarización y diálogo en Estados Unidos. Por un lado tenemos a Pau Solanilla, que es consultor senior en ideograma, con un amplio recorrido en el conocimiento de la comunicación política, de la incidencia política en Estados Unidos, pero también mucho más allá, y que está siguiendo muy de cerca el camino hacia las elecciones de noviembre. Y por el otro lado tenemos a Julia Roche, que es presidenta de Partners Global y que está ahora mismo en Washington, D.C., y que se conecta, por lo tanto, gracias a este sistema de videoconferencia desde el otro lado del Atlántico. La idea hoy es precisamente abordar los distintos elementos de polarización en la sociedad y la política americana, y es una tendencia de largo alcance que, por supuesto, se ha recrudecido en los últimos días con la muerte por parte de un policía de George Floyd, y que ha llevado a toda una serie de manifestaciones a lo largo de todo el país reivindicando por supuesto, la igualdad de trato por materia racial, una cuestión de largo alcance en la política americana, de larga división de la política americana, de la sociedad americana, y que se ha vuelto a recrudecer en este momento, como ya lo hizo en los 60 y hasta hoy en distintas oleadas. Pero esto es solo una fase de la evidencia de polarización en la sociedad americana. También tenemos la polarización que está generando la crisis del coronavirus, con una incidencia en Estados Unidos mayor que en cualquier otro país occidental, y que ha pasado a ser el epicentro de la pandemia, con una curva de contagios que no se aplana, con un número creciente de muertos por causa de la pandemia, y también con una creciente tendencia polarizadora sobre aquella línea de fractura más habitual de la que hemos hablado mucho más a menudo, que es la política existente entre el movimiento y el seguimiento y la presidencia de Trump y sus estilos y sus modelos de hacer política, y cómo esto ha ido fraguando una mayor polarización política en Estados Unidos, y que por lo tanto es un elemento más de fondo, pero del que hablamos mucho en su momento, y que ahora mismo vuelve también y volverá a ser protagonista de aquí a noviembre con las próximas elecciones presidenciales. Por lo tanto, estamos ante un país, ante un caso de estudio de polarización de primera magnitud por esos tres factores, por Floyd, por el coronavirus y por la política americana, y que por lo tanto tenemos ocasión de abordar con dos expertos, también con la idea no solo de quedarnos en el análisis de esas dinámicas de polarización en la sociedad y política americana, sino también dar algunas pistas sobre qué escenarios de reparación de esta polarización y de elementos de diálogo están encima de la mesa ahora, se están ejecutando, se está trabajando
para rebajar esos niveles de tensión en la sociedad y también ver un poco cuáles son las perspectivas de polarización y diálogo ante las elecciones de noviembre. Así que por mi parte, agradeceros muchísimo, Pau y Julia, vuestra presencia esta tarde aquí. Tenemos una hora y unos minutos de debate por delante. Voy a dar una primera palabra a ambos, a cada uno de los ponentes. Así que, si os parece, Pau, empiezo por ti. Bueno, pues Paul, muchas gracias por la invitación y a todas las Organic Club de Roma, a la Caixa, Centro Internacional por la Paz, a todos por organizar este debate que era un debate que teníamos previsto hacer en el mes de marzo presencialmente. Y bueno, si echamos la vista atrás, desde marzo han pasado tantas cosas. Esto ha ido a una velocidad trepidante, ¿no? O sea que muy agradecido y muy contento de compartir con Julia. My pleasure to share with you this afternoon. Bueno, hablaremos en español, en castellano, Julia, y bueno, intentaremos que sea fluido el debate. Yo para esta primera intervención voy a poner encima de la mesa 6 elementos que me parecen que radiografían de alguna forma el momento en el que estamos, ¿no? Y como tú decías, Paul, creo que no nos podemos quedar solo con la foto del hoy. Tenemos que entender un poco de dónde venimos para poder entender dónde estamos hoy y a lo mejor hacer un poco de perspectiva sobre el mañana, ¿no? El primero es, bueno, todos tenemos a Trump, ¿no? Trump es el icono de la polarización política en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Pero yo soy mi tesis principal es que Trump es un síntoma de una serie de cosas que han ido pasando, pero no es la causa de la polarización. Trump quizás ha sido un acelerador, ¿no?, de una tendencia que ya venía bastante atrás. O sea, la sociedad americana, y sobre todo la política americana, venía de 25 años de polarización creciente, ¿no? Hay un interesante research, el Pew Research Center tiene estudios que muestran claramente cómo se ha ido polarizando, se ha ido dividiendo las posiciones se han ido radicalizando, separando las posiciones entre los demócratas y los republicanos, ¿no? Los dos espectros políticos a lo largo de estos 25 años, y en temas, por ejemplo, icónicos como el medio ambiente, habían votaciones bueno, que estaban relativamente cerca, y hoy en día vemos que están en polos radicalmente opuestos, ¿no? Por lo tanto, tendencia que viene de bastante atrás, ¿no? Esta tendencia ha hecho, de alguna forma, que también en las últimas décadas, en los últimos años, la mayoría social que apoya, o la base política de los republicanos, creo que se han escorado, o sea, se están sustanciando mucho en temas identitarios. Creo que la sociedad americana, sobre todo los blancos, las clases medias empobrecidas, sienten que que la identidad como nación está en peligro, ¿no? Quizás que un país demasiado abierto a extranjeros, minorías como los hispanos que ponen en peligro esa mayoría blanca, etc. Hay una componente de reacción identitaria vinculado a lo económico, a la globalización, a los perdedores de la globalización, ¿no? Por lo tanto, Trump es un síntoma, no es la causa necesariamente. En segundo lugar, creo que esta reacción identitaria va acompañada de algunos elementos de guerra cultural y guerra política basada en lo identitario. Y hablo de guerra porque realmente creo que hay un cambio en la política americana, que también la estamos viendo que se está exportando al mundo, que es un combate sin reglas con el adversario. La política siempre ha sido confrontación, pero ha tenido reglas. Pero ahora estamos viendo cómo la política americana, insisto, y se exporta, consiste en la destrucción del adversario. No hay reglas, es una batalla, digamos, a muerte políticamente, a intentar destruir al adversario. Eso se basa en la incorrección política, se acabó los discursos políticamente correctos, un estilo de comunicación, hemos visto en medios como la Fox, pero otros que han salido, comunicación muy emocional, muy directamente a las emociones de la gente, un nuevo autoritarismo de la mentira, las fake news. Hay realmente una fábrica de fake news y los Estados Unidos han sido pioneros en eso.
con una simplificación de los mensajes. Los temas complejos se simplifican en una frase, y ahí Trump es uno de los maestros. Y eso, eso ha sido toda una derecha, que podríamos decir, la nueva derecha americana, que es disruptiva, que es heterodoxa, eh, que está haciendo, que está generando un nuevo espectro político. En tercer elemento, eh, esa derecha, si tiene un rasgo característico, es la radicalización. ¿Eh? Eso está basado en el movimiento alt-right, que es un movimiento que básicamente su motivo de existir es básicamente un combate radical contra todo lo que tiene que ver con los progresistas, ¿no? Y me parece que ahí, cuando hablamos de la alt-right americana y los movimientos de extrema derecha o derecha extrema americanos, creo que también hay que identificar las fuentes sobre las que bebe, porque son fuentes diferentes. Hay una facción, digamos la Radix, que viene del racialismo blanco, una muy tradicional, pero hay otra que no era tan conocida, que ha emergido, que es el enemigo del Islam, del extranjero, del feminismo, este movimiento de lo políticamente incorrecto. Esos dos movimientos creo que de alguna forma se han maridado y han dado luz, ha nacido un grupo potente, muy potente desde todos los puntos de vista. Cuarto elemento, para ir rápido, los aceleradores de la polarización. Yo decía, Trump es la causa, es el síntoma, no la causa, ¿no? Me parece que uno de los aceleradores de esta polarización fue el Tea Party y Sarah Palin, ya hace 10, 12, 14 años, también coincidiendo con la llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, y cómo el lenguaje de la política también muta. El lenguaje se convierte en un arma de combate, y el lenguaje de la política es un lenguaje violento, es violencia de baja intensidad, no es violencia física, pero es un lenguaje violento. Hoy hace 10 años 10 años que Sarah Palin publicaba un tuit el 23 de mayo del 2010, que lo recuerda Mark Thompson en su libro Sin Palabras, el CEO del New York Times, que decía: no retrocedáis jamás, mejor recargar. Vinculado al frame de las armas, pues decía de la guerra, ¿no? Al lenguaje de la guerra. Esto es un combate, e incluso las armas, y apelando a las armas, como sabemos que en la sociedad americana las armas están muy presentes. Por lo tanto, yo creo que hay un breakdown, hay un shift, hay un nivel superior en el lenguaje de la política, que se produce coincidiendo con la emergencia del Tea Party, que a mí me parece que ha sido, quizás Julia lo puede corroborar o rebatir, que ha sido un acelerador de esa polarización, ¿no? Básicamente quieren volver a lo auténtico, volver a los good old times, ¿no? Recuperar esa esencia americana vinculada en el conflicto, en la confrontación. Los moderados son los débiles. Ser moderado es una señal de debilidad, una gran desconfianza con todo lo que es las élites políticas, y una cierta sensación de que somos un movimiento excepcional que viene a recuperar América para los americanos, ¿no? Para los americanos blancos principalmente, ¿no? Es decir, tienen una misión en la vida, ¿no? Y ahí yo creo que es un elemento bastante importante en todo este largo proceso de radicalización. En quinto lugar, Trump. A todo eso aparece Trump. Que Trump no es la alt-right americana, pero se complementa muy bien, se ha aprovechado muy bien de ese movimiento. Trump sabe jugar muy bien, es una persona que sabe jugar no solo con el lenguaje, sino con las ambigüedades. Recordemos que Donald Trump estuvo jugando 6 años con la polémica de si Barack Obama era nacido en Estados Unidos o no, la polémica del acta de nacimiento. 6 años hasta que dio carpetazo. Por lo tanto, se fue apoyando en esa dialéctica de la alt-right americana, pero insisto, no lo mismo. Pero en su entorno sí que ha habido personajes siniestros como Steve Bannon, que han sido altamente eficientes en el diseño, desarrollo e implementación de las campañas de la polarización política, ¿no? Steve Bannon, que fue su consejero de seguridad nacional, que al final abandona el gobierno y se ha instalado en Italia, aquí al ladito nuestro, para ver si consigue replicar esa técnica exitosamente aplicada en los Estados Unidos en Europa, y bueno, y ahí vemos rasgos. Luego podemos hablar de que hay una cierta trumpización de la política en Europa, y lo vemos en Italia, en España, ¿no? Por lo tanto, Trump es la eficacia de la incorrección política que nos ha llevado, que empezó como
como un liderazgo, una mezcla entre un hiperlíder y un liderazgo populista, esto de los hiperliderazgos que el CIDOP e Ideograma hicieron un librito muy interesante sobre eso, y al final se está reconvirtiendo, se está desarrollando en un líder populista, con una retórica muy agresiva, lo vimos contra Hillary Clinton, lo vimos contra Biden, y como sigue. Es una persona muy brillante en identificar eslogans, ¿no? El virus chino, hoy ya está llamando en estas últimas semanas Beijing Biden, vinculándolo a ese frame de los chinos, etc. Es una persona muy hábil. Y por último, claro, cuando tú empujas desde el punto de vista identitario, claro, la sociedad también reacciona de forma identitaria, ¿no? Y se necesitaba a lo mejor una chispa, para encender la mecha. Lo hemos visto con la muerte de George Floyd, cómo hay una serie de cómo también se han movilizado una serie de grupos, digamos, a la izquierda del Partido Demócrata, Sanders, Alexandria Cortés, todas las nuevas figuras de la izquierda americana y otros grupos que claro, han muy movilizados ante este apretón de acelerador de la derecha americana y la polarización que empuja Trump, y efectivamente solo faltaba esa chispa para que saltara todo por los aires, ¿no? Me parece que estos son, de alguna forma, en la primera intervención, algunos de los rasgos característicos que pueden radiografiar el momento que vivimos. Gracias, Pau. Y volveremos a algunos de estos elementos que apuntas. Somos unos 250 personas conectadas ahora mismo en inglés y en español. Así que vamos con Julia, que hará su intervención en inglés, pero hay traducción simultánea al español. Julia. Thank you so much for the Gracias. Muchas gracias por haberme invitado. A ver, por Dios, después de escuchar a esta descripción panorámica, esta descripción histórica y actual de lo que está ocurriendo en mi propio país, para mí es bastante sobrecogedor intentar intervenir desde el punto de vista en que lo voy a hacer. Es decir, con una perspectiva de construcción de la paz. Quiero dejar las cosas muy claras desde el comienzo. Global Partners o Partners Global es una organización internacional. Yo trabajo a nivel internacional para reducir la polarización y para reducir el conflicto a nivel internacional. Y somos activos en Estados Unidos y, sin embargo, todos nosotros, a través de nuestros activistas y personas que participan activamente en la construcción de la paz, todos somos muy conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro patio trasero, en casa. Por lo tanto, reaccionaré ante un par de las cosas que Pau ha mencionado. Muchas gracias por esa presentación, porque me inspira aún más para decir, a ver, si esto es lo que está ocurriendo, ¿cómo podemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? Yo no soy una teórica política, ¿eh? Soy mucho más una persona de acción práctica. Y por lo tanto, cuando empezamos a debatir este tema, pensé, bueno, yo puedo hablar sobre este tema, pero puedo hablarlo desde el punto de vista de la polarización. Empezaré con mi país y qué es lo que hacemos en nuestro en el mundo al respecto. Nosotros tenemos un largo historial de polarización. Hemos tenido incluso una guerra civil en Estados Unidos. Por lo tanto, no se trata de un fenómeno reciente. Y cuando hablamos de polarización, en el legado histórico de nuestro sistema político, y no iba a mencionar esto, pero creo que es un tema importante de mencionar cuando intentamos encontrar o de saber por qué nos encontramos en el punto de inflexión y el momento que nos encontramos actualmente. Pues bien, estamos tan polarizados porque para la mayor parte de la historia de nuestro país existe un desapego total. A ver, no tenías el derecho a participar en la política si eras una mujer o si eras una persona de raza negra. Por lo tanto, existían jefes de familia que representaban en nuestro sistema político, que eran
los que potencialmente estaban en el nivel de la élite y eran los que dirigían la conversación. Y estamos hablando ahora de élites políticas. Y sin embargo, hay muchas más voces di- divergentes y diversas y experiencias divergentes y diversas en Estados Unidos y que potencialmente no aceptan esta polarización tal y como ha sido descrita. A ver, somos un país polarizado. No existe duda alguna en estos momentos a nivel demográfico. Y existen 5 puntos que me gustaría compartir con todos vosotros en relación a la polarización y en relación a cómo debemos tratar este tema, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Pau ha mencionado la idea del nacionalismo. Existe un nacionalismo claro en el campo político, también en la cultura política. Existe un autor que recientemente publicó un libro en Estados Unidos, Edward Klein, que escribió un libro titulado Wise o Polarized, sabios o polarizados. Y él habla de los distintos factores que constituyen identidades hoy en día. Y él ha trabajado en la resolución de conflictos y en el diálogo. Y dice que todos nosotros no tenemos una única cara. Incluso si tenemos estas mega identidades, somos personas complejas. Y tenemos además identidades múltiples. De manera que esas identidades no se ajustan siempre a los papeles que desempeñan las personas o a las que se ven forzadas a desempeñar como mujer, como esposa, como madre. Y tenemos que buscar una base común, porque la identidad política es una identidad. Y es interesante apuntar que a nivel nacional vemos esta batalla que está librando en nuestro discurso político, utilizando metáforas bélicas, metáforas castrenses, de guerra, que lo único que hacen es reforzar el concepto de polarización. Sin embargo, las organizaciones norteamericanas, y en fechas tan recientes como el mes de marzo, la mayor parte de los norteamericanos expresan que tenemos mucho más en común, compartimos mucho más en común que aquello que nos separa o diferencia. Por lo tanto, bueno, ese es mi primer punto. La gente tiene identidades diversas, pero también tienen una base en común que comparten. Esto lo podemos elaborar más tarde si queréis. Segundo punto, tenemos que entender que todo el mundo desempeña un papel en las sociedades polarizadas. Y yo aprecio mucho el trabajo de Frans Pankman, de los Países Bajos. Ha titulado su libro Dentro de la polarización. Y su libro nos presenta un marco referencial muy claro y práctico sobre los papeles que desempeñamos. Él habla de los que unen, de los que desunen, los que separan nosotros y ellos, y aquellos que se unen a estos grupos. Es decir, estos dos polos que se están separando. Pero luego existe la mayoría silenciosa en la mayor parte de las sociedades, que simplemente observan en silencio. Y mi papel tiene que ser, ¿dónde está mi enfoque? Yo estoy aquí para construir un puente de comunicación entre dos extremos, entre estos dos polos, y debo decir que no se trata únicamente de la la extrema derecha, la que está polarizando el país. También existe una agenda polarizante de la extrema izquierda y que siguen y enriquecen y alimentan esa dinámica. Y nuestro objetivo es intentar establecer, digamos, puentes de comunicación entre estos dos polos opuestos, entre estos dos extremos. ¿Quién debe desempeñar este papel? Pues personas que quizás no se sienten necesariamente ah, interpeladas por este tipo de problemas o personas que por su condición le añaden más combustible a ese incendio, más que actuar, digamos, de una manera consciente y práctica para que la gente no se una
a esa separación o a esos movimientos, digamos, separadores. Y pueden haber muchas cosas que uno puede hacer. Puede haber, por ejemplo, una persona que se preocupa por el cambio climático o que es homosexual, o, digamos, podemos coger cualquier fractura que escojamos. Ninguno de nosotros puede ser definido en blanco y negro. Parte de nuestro trabajo, por lo tanto, es actuar más como unidores. Porque aquí entro en mi tercer punto, y es que el lenguaje es importante. El lenguaje es sumamente importante. La utilización del lenguaje, evidentemente, en los medios sociales y en los medios de comunicación de masas a nivel nacional, y las emociones que esto inspira, todos hacemos una aportación, todos contribuimos a eso. Por lo tanto, transmitimos la información de manera emocional y extraemos sentido del mundo a través de las narraciones y de las historias que se nos cuentan y que contamos. En nuestro país tenemos una idea de que, bueno, hacemos de tripas corazón y sacamos pan de las piedras. O sea, si uno trabaja de manera dura, uno puede progresar. Ese es el ethos de la cultura norteamericana. Y que uno puede superar todos los obstáculos. Pero claro, uno tiene que hacer elecciones. Cuando intentamos combatir la polarización, uno tiene que pensar, ¿qué tipo de historias estoy narrando? ¿Qué tipo de historias estoy contando? Porque o bien vamos a promover un espíritu colectivo o vamos a no promocionar. Quisiera mencionar otro trabajo de un científico social que aprecio muchísimo, el Framework Institute. Ese Framework Institute hacen estudios sobre el enmarcamiento de las narrativas, cómo hablamos de los temas que nos preocupan. Porque la gente puede intentar dividirnos y podemos o bien aceptarlo. Y es curioso porque me estoy avanzando a mí misma en relación a la polarización y sus causas. Y me doy cuenta de que mientras más hablas de polarización, más conciencia tomas de lo polarizada que estás. Pero bueno, existen flujos de comentarios que siguen la fractura de los que defienden uno u otro bando, que nos hacen aún más polarizados. Y tenemos que pensar en cómo esto nos afecta a todos. Porque si nosotros decimos que el gobierno está polarizándonos, que nos está abandonando, que es corrupto, y fomentamos la desconfianza en el gobierno y en cómo operan nuestros partidos políticos, lo que hacemos es ponerle más leña al fuego. No podemos continuar burlándonos o haciendo comentarios, digamos, vergonzantes sobre nuestros líderes políticos o sus seguidores cuando se encuentran en la oposición, cuando no están de nuestro lado. Porque la indignación, la furia y el choque, lo único que hacen es dividirnos aún más, polarizarnos aún más. Por supuesto, yo puedo hablar de mi tío, de mi tía o de mis primos que quizás estén mirando esto. Y yo quiero pensar en cómo se sentirían si escuchan a alguien hablar de Trump como un manipulador de la población. Por lo tanto, yo tengo que actuar de una manera que esa división deje de llevarse a cabo. Uno tiene que abordar los temas desde una perspectiva que esté más orientada hacia el futuro. Este es mi cuarto punto. Yo vengo de una experiencia activista. Es decir, yo soy de las personas que trabajan por el cambio social. Y los activistas, tanto a la izquierda como a la derecha, That sometimes the way that we can go about nos pushing sentimos for muy seguros sobre algunos temas. Y aún más cuando los temas dividen a la gente, porque esto causa rabia y furia. advocacy that Y is tenemos que pensar en algún tipo de incidencia reparadora. Por ejemplo, quisiera hacer un comentario sobre el movimiento de las vidas de los negros importan. Las manifestaciones y protestas que se están desarrollando
se basan totalmente en la rabia más profunda y fuerte. Y saber lo que le ocurre a la gente negra de mi país, realmente lo único que hace es producir rabia. Y sin embargo, existen tantas otras historias, digamos, que nos llenan de esperanza por la diversidad de personas que viven en este país, en sus calles. Y esto lo digo porque, de hecho, la gente se puede reunir para reimaginar ahora, reimaginar cuáles son los cimientos y las inversiones que vamos a hacer en los valores de nuestras comunidades. Y, a ver, yo no puedo citar a las personas que están haciendo este trabajo. Existen tantísimos grupos de base que llevan trabajando años, muchos años en mi país. Pero se habla siempre de una imaginación radical, la necesidad de hacer un ejercicio de imaginación radical que invite a más personas en ese movimiento. Existe una campaña actualmente para, digamos, cambiar el sistema policial, que se ha convertido en algo muy dividido, muy divisorio. Pero, bueno, nos habla también de la posibilidad de no tener tanta policía en ciertas comunidades, por ejemplo. Y mi último punto es que la demografía está cambiando en Estados Unidos. Somos un país muy diverso y somos un país de personas jóvenes que son muy activas. De manera que existe una generación muy inspiradora en mi país, que de manera muy natural entiende las nuevas tácticas y el desarrollo de movimientos desde una nueva perspectiva, de una nueva manera. Y ya se trate del cambio climático o del frente y de los derechos de los homosexuales, se trata de personas que están en el frente mismo de una nueva política. Y es muy inspirador ver cómo han sido capaces de desarrollar una narrativa de lo que es posible. Y nosotros les estamos siguiendo. Bueno, me voy a detener aquí con estos 5 puntos que he mencionado. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Julia. Thank you very Gracias. much. Gracias a ambos. Vamos a seguir con dos elementos que yo creo que es interesante que abordemos en esta primera ronda de respuestas rápidas. Después voy a coger alguna pregunta, pero quisiera, voy a lanzarlas las dos a la vez, porque creo que son dos cosas importantes y cogedlas como queráis, Pau y Julia. La primera para mí es llevarlo a la actualidad. Es decir, hay muchos elementos divisivos, Julia nos lo recordaba, Pau también, hay muchos elementos divisivos en la sociedad americana, ya sea por cuestiones de raza, ya sea por cuestiones de estatus socioeconómico, ya sea por cuestiones educativas. Es decir, hay toda una serie de elementos que uno podría decir que con los últimos desarrollos y llegando a la campaña de las presidenciales en noviembre, tienen el riesgo de exacerbarse todavía más. Es decir, cuando una campaña electoral, y en particular una americana, donde hay casi dos mundos que se enfrentan, ¿no? El mundo Trump y el mundo de la alternativa a Trump, ¿no? ¿Hasta qué punto en este contexto post-coronavirus, post-asesinato de George Floyd, digamos, de la historia de la polarización en Estados Unidos, hasta qué punto pueden ser esas elecciones y en función de su resultado un elemento de exacerbación de la polarización o podemos pensar que el día de mañana también hay ciertos elementos que harán bajar la tensión? Esto es una primera cuestión que quisiera trasladaros. Y la segunda es una que hacía referencia a Julia en su intervención y es, muy bien, estos son los condicionantes, así es como estamos, ¿cómo salimos de aquí? En la práctica, es decir, hay, por supuesto, las recetas que nos decía Julia de escuchar a la silent majority, dar voz a la silent majority, tratar, como nos decía Pau, de utilizar un lenguaje que no sea belicista en el tono y en el contenido, ¿no? Sino que que permita acercar. A nivel social, ¿qué otras iniciativas
se pueden fomentar? Que en contextos polarizados, y aquí podemos traerlo a otros elementos de polarización. En este ciclo hemos cubierto los casos de Italia, del Reino Unido. Cubriremos también en el día 25, digamos, el mundo post-coronavirus y la influencia, digamos, del cambio en la geopolítica también mayormente polarizado. ¿Qué podemos hacer en la práctica? Y estas son dos cuestiones que me gustaría que podáis coger una u otra o un poco de las dos para responder. Le doy la primera palabra a Pau. Bueno, pues gracias y gracias Julia por también tus aportaciones. Yo creo que hay que partir, digamos, también de una declaración de humildad al juzgar a los demás, al juzgar desde Europa y desde España a los Estados Unidos. Hay que hacerlo desde la humildad porque nosotros, algunas de las cosas que vemos que están ocurriendo allá no son tan ajenas a algunas de las que estamos viendo aquí, ¿no? Por lo tanto, una cierta humildad a la hora de hacer juicios de valor muy fuertes. Pero sí creo, sin embargo, que aquellos que analizamos la política, nos gusta la política, creo que una de las cosas que se ha roto en la política americana, como nos está pasando aquí, es que, digamos, la política está basada en la confrontación, es evidente, pero en sistemas democráticos tiene dos elementos más fundamentales, que es la mediación y la síntesis, el acuerdo. En algún momento hay que mediar y llegar a síntesis. Y creo que la política americana, que era una política, a pesar de la polarización, que se llegaba a acuerdos, había acuerdos transversales, habían demócratas y republicanos que generaban consensos, creo que eso de una forma muy importante se ha roto. Por lo tanto, yo creo que es uno de los elementos que hay que, contestando un poco a tus preguntas, ¿qué podemos hacer para el futuro? Creo que debe salir, como decía Julia, creo que hay una demasiada visibilidad de los extremos. Tiene que salir un grupo, y sobre todo eso yo creo que es en el Congreso y en el Senado principalmente, apoyados por las organizaciones de base. Yo creo que una de las cosas de los que hemos conocido los Estados Unidos que nos fascina y nos maravilla es la capacidad de regenerarse de la sociedad americana, el activismo de base, el voluntariado. El país tiene una energía y una creatividad desbordante que creo que tiene que empujar, tiene que forzar a que se vuelvan a generar algunos consensos. Y ahí creo que tienen que salir algunas figuras políticas, algunos gobernadores, algunos congresistas y senadores que estén dispuestos a sacrificarse en el corto plazo, porque, utilizando una expresión un poco española, Julia, porque cuando uno da en una situación de polarizante, uno se pone en medio, es una parrilla choricera. No sé, John, nuestro traductor, cómo lo vas a hacer, John, para traducir eso, pero creo que tiene que salir un grupo de personas, republicanos y demócratas, que den un paso adelante y que sean capaces de quemarse en el intento en pos del bien general, de reconstituir los lazos. A esto tiene que ver también con los lazos, ¿no? Creo que la sociedad americana tiene la capacidad, pero insisto, hay que volver a la confrontación existe y existirá siempre, pero la mediación y la síntesis hay que recuperarla. Y es en este momento, creo que desde la presidencia de los Estados Unidos no se puede hacer, creo que hay que hacerlo desde otras instancias. Y contestando a tu primera pregunta, creo que un año electoral lo complica todo, ¿no? Creo que es un elemento de distorsión. Hay demasiados elementos. Está lo económico, la crisis sanitaria, el COVID, que no va bien en los Estados Unidos y las informaciones indican que no va a ir muy bien. Y todo eso maridado con un año electoral, ¿no? Quizás la vista hay que ponerla más adelante, ver el resultado, sea cual sea el resultado. Creo que ese intento hay que hacerlo. Y yo soy de los que creo que la sociedad americana tiene la capacidad para hacerlo y que nos va a sorprender. Creo que va a tomar un tiempo, porque hay un elemento que a mí sí que me preocupa, y Julia, que es una activista por la paz, por los derechos, el Southern Poverty Law Center ha mapeado los grupos del odio en los Estados Unidos. Y desde el año 99 al año 2017 ha pasado de 457 grupos del odio a 954 grupos del odio. Se han doblado los grupos del odio. Ese para mí es el elemento realmente preocupante de la sociedad americana. No la polarización, sino cuando pasas de la polarización y el lenguaje de la política incita al odio. Creo que ese es el virus peligroso para la sociedad americana, ¿no? Ahí es más difícil volver atrás. Eso no se repara con unas elecciones. Eso requiere otro tipo de intervención, ¿no? Julia. Pues sí. There's no question that Sin lugar a dudas,
El hecho de que estemos en un periodo electoral hace que las cosas sean mucho más tensas y polarizadas. Y además, estamos en un momento de pandemia, de rebelión racial y de una crisis económica gigante. A ver, no quiero ser tan optimista en relación a todos estos factores, porque, bueno, en nuestro país nos estamos enfrentando a unos desafíos colosales. Pero también existen oportunidades en todo esto, porque si pensamos en la manera en que cuando crisis inéditas o que se producen solamente una vez en la vida llegan, existe una oportunidad para cambiar y para sacudir algunos establecimientos sociales y políticos preestablecidos. Es decir, en el trabajo actual, y esto lo estaba pensando y reflexionando mientras me preparaba esta mañana para esta sesión. A ver, todos los norteamericanos tienen el derecho al voto y si todos votan, para asegurarnos de que haya tanta participación en las elecciones americanas como sea posible, tenemos un camino de salida. A ver, nuestro sistema federalista significa que los estados tienen mucho poder para cambiar y para tratar los agravios, digamos, que sufren ciertos segmentos de la población, como la población negra. Y por lo tanto, la inversión en sanidad, en los sistemas sociales de ayuda a los más vulnerables e incluso los planes de desarrollo económico, todo esto ocurre a nivel de Estado. Puesto que el gobierno federal también tiene un poder y una importancia increíbles. Pero sí que vemos aquí una reunión en muchas partes del país a través de un liderazgo increíble a nivel bipartidista. Quizás hemos perdido esa musculatura, la musculatura de la capacidad de los partidos de llegar a soluciones de compromiso, pero no se ha perdido del todo. Y de nuevo, yo quiero basarme en las historias de personas con una mentalidad muy práctica, de hombres y mujeres, de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras que pueden llegar a soluciones de consenso. Ahora bien, aquellos que están promoviendo la violencia o defendiendo el aumento de esta polarización en nuestro país, a ver, eso no puede ser permitido. No podemos permitir que esto continúe. Por lo tanto, pienso que se trata de un tema de poner en vigor las leyes. Por parte del Departamento de Justicia. Es decir, el poder, la rama legislativa de nuestro gobierno federal. Y la manera en que las redes sociales y los canales de las redes sociales están siendo utilizados para reclutar a las personas. Estamos hablando ahora, tenemos ahora ese debate, ¿no? Tenemos que hacer que las empresas que se benefician de estas plataformas rindan cuentas y tengan una responsabilidad civil sobre lo que están haciendo. A ver, no es una respuesta fácil la que estoy dando, pero considero que la sociedad y el país tienen que hacer frente, enfrentarse a la situación y tratarla. Y parte de la solución creo que está en los canales en los que este campo de batalla se está librando. Tengo muchos colegas que están trabajando muy estrechamente con las empresas de redes sociales para intentar tratar cuál es el equilibrio que debe existir entre este tipo, digamos, de lenguaje extremista que vemos en estos canales. Voy a recoger un par de preguntas que me han llegado, tres. Ya estamos a las 300 personas conectadas ahora mismo, o sea que voy a hacer lo que pueda para recoger y voy a agrupar algunas preguntas porque si no es imposible. Xavier o Juan Pablo Soriano preguntan acerca del papel de los actores externos
por supuesto, el primer actor externo o el primer condicionante internacional que viene a la cabeza es la amenaza constante de guerra comercial, de conflicto más o menos abierto con China, cuestiones relativas a también la desinformación respecto a China. Se ha dicho al principio el virus chino, como Trump siempre dice. Por lo tanto, ¿hasta qué punto los actores externos o la confrontación con actores externos como China puede contribuir a esta polarización? Aquí también sería interesante ver hasta qué punto la Unión Europea puede contribuir a rebajar la polarización o no. Es decir, polarización y actores externos por un lado, y por el otro lado David Minoves, que nos pregunta hasta qué punto este ambiente crecientemente polarizado al que hemos llegado o al que estamos hoy y al que llegaremos a las elecciones de noviembre, puede contribuir a que aquella izquierda o aquellos grupos de votantes tradicionalmente demócratas que no se movilizaron en las últimas elecciones presidenciales y que resultaron en la victoria de Trump, pueden en esta ocasión, dado este clima de polarización, movilizarse en mayor medida y por lo tanto también, como proyectan muchos de los estudios de opinión ahora mismo, poner en riesgo la reelección de Trump. Pau, si te parece. Bueno, yo creo que hay un rasgo característico del populismo a lo largo del mundo y es la amenaza siempre del populismo nacionalista, que es la amenaza del enemigo externo, ¿no? Es tan viejo como la política misma de utilizarlo como un recurso para intentar cohesionar tu país, ¿no? Creo que hay algunos elementos nuevos, pero yo creo que es un poco una vieja táctica del populismo nacionalista, ¿no? Sí creo, sin embargo, que en este caso está maridado. Creo que Trump, sobre todo, y su estilo populista, ha sabido leer muy bien los desajustes emocionales de una parte de la sociedad americana, ¿no? Digamos, lo que ofrece Trump no es tanto una solución efectiva, sino como es un discurso reparador para la autoestima dañada de una parte de la sociedad americana, ¿no? Que es muy efectivo en el corto plazo, pero en el medio plazo no resuelve grandes cosas. Yo creo que uno de los elementos de cara mirando al futuro es que yo creo que la sociedad americana, y estamos dirigidos por Paul, que es el director de un think tank, yo creo que la sociedad americana tiene una gran capacidad de pensar, de hacer prospectiva de cuál ha de ser el papel de los Estados Unidos en el mundo. Creo que Trump, desde luego, no lo tiene, pero creo que volvemos a los consensos, a la mediación y la síntesis, creo que Estados Unidos tiene que volver a encontrar su papel en el mundo, en un mundo que es diferente al que les habían contado la mayoría de los americanos, donde Estados Unidos era el líder indiscutible, ¿no? Por tanto, creo que hay un desajuste emocional en la sociedad americana, pero creo que las élites americanas no han sabido encontrar el relato, las narrativas, como decía Julia. Hay que generar nuevos relatos sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo para ajustarlo al mundo de hoy, porque si no, no hay solución. Es decir, querer proyectar los Estados Unidos volviendo a los años 90 es simplemente volver a los good old times, es simplemente imposible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tienen que generarse una narrativa pedagógica, integradora, audaz, creativa, nuevas narrativas sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y eso yo creo que la sociedad americana tiene la capacidad de hacerlo. La pregunta de David Minovas, yo creo que es un poco la clave, ¿no?, de todo. Está claro que pero en Estados Unidos, y Julia conoce y lo ha dicho mínimamente, es decir, no sirve con movilizarse. Esto no va de movilizarse. Esto va de ir a registrarse para luego ir a votar. Todo lo que vemos en las calles de manifestaciones no se traduce luego en votos en las urnas. Esto es uno de los grandes déficits que ha tenido, digamos, la izquierda o los movimientos progresistas y sobre todo la comunidad afroamericana, ¿no? Hay un paso previo que es ir a registrarse, que es un paso molesto, porque hay que molestarse en ir a registrarse para luego ir a votar. Mi duda, y reconozco que no tengo la respuesta, es si mantener una situación de crispación y violencia incita a ir a votar
o hace que la gente se quede en casa o la desincentiva. Yo personalmente no estoy tan seguro que todo lo que está pasando sea el aliciente para ir a registrarte y luego para ir a votar. Creo que hay una parte de la sociedad que ante la violencia o el riesgo de violencia, los disturbios, las manifestaciones, lo que hace es refugiarse en casa. Hay una parte que se moviliza, muy movilizada, pero creo que hay una parte que se queda en casa. Por lo tanto, yo no tengo tan claro que esto sea realmente el aliciente definitivo para movilizar, sobre todo a la comunidad afroamericana, que es la que tradicionalmente se ha quedado en casa a la hora de ir a votar. Julia. Yeah, so the role of Bueno, external actors. a ver, el papel de los actores externos. As Pao was saying, Como Pau acaba de we've decir, always confronted, I think, siempre nos hemos visto confrontados the sense of both a una sensación exceptionalism del and excepcionalismo to be this norteamericano, force for good in the world. que nosotros estamos aquí como And, adalides being del bien en el mundo, a nation of immigrants que de alguna manera somos una nación de inmigrantes. and having Y rational immigration el policy hecho de has been tener una very política difficult for de us. inmigración racional es muy difícil para nosotros. In a globalized Y luego, world, las políticas comerciales en el so mundo. many Americans behind, Hay and tantos so really looking for norteamericanos someone to blame. que se han quedado atrás, que han perdido ese tren de la globalización y quieren buscar a un chivo expiatorio. Por lo tanto, existen algunas tendencias potenciales que tenemos que intentar promover. La primera es el hecho de que el mundo entero ha estado tratando con esta pandemia en exactamente el mismo momento. Y todos sentimos que, bueno, la pandemia no respetaba fronteras nacionales. Existe una conciencia creciente de que las instituciones multilaterales tienen que desempeñar un papel. Ahora estamos buscando un chivo expiatorio. Esa es otra tendencia, ¿eh? Que es la tendencia de replegarnos más sobre nosotros mismos, sentir más miedo, quedarnos en casa. Pero para aquellos de nosotros que queremos simplemente promover, digamos, la tendencia de las instituciones multilaterales y de la cooperación mundial, no solamente para tratar con esta crisis sanitaria mundial, con la pandemia, sino también para tratar otros temas, sabemos que este es nuestro camino hacia el futuro. Y por lo tanto, narrar una historia de cómo Estados Unidos encaja en todo este rompecabezas es fundamental. Tenemos que hacer un ejercicio de imaginación radical para definir qué papel debe desempeñar Estados Unidos en ese mundo multilateral. Y sinceramente, la conversación sobre nuestra militarización, la militarización de nuestra propia política extranjera y cómo estamos gastando en armas y cómo, enfatizar cómo tenemos un músculo militar fuertísimo en el mundo y que eso significa ser patriota y norteamericano, es darle apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. No es el camino que yo creo que debamos seguir. Y tenemos que encontrar una manera de honrar y rendirle homenaje a estas tradiciones y, sin embargo, saber que el país tiene que buscar soluciones no militarizadas para remitirnos a nuestras raíces de ser un país que le da la bienvenida a los inmigrantes y alimentar así el debate sobre la migración. Bueno, todo esto son factores que tienen que formar parte del debate. En noviembre, porque ahora entendemos incluso mejor cómo las cosas que ocurren en otras partes del mundo nos afectan a nosotros mismos en nuestro propio patio trasero. Y luego tenemos que analizar qué ocurrirá después. Esto significa que existe toda una base de apoyo para la administración actual. Y yo soy una persona que realmente cree profundamente en una reconciliación nacional, un proceso de reconciliación nacional. Seguir un proceso que se basa en un conflicto intenso y profundo, pero tiene que haber justicia, esto tiene que ser seguido de un proceso de justicia y reconciliación.
Y hemos hablado del pecado original de Norteamérica, de Estados Unidos, el pecado original de la esclavitud. Y el hecho de que es un pecado original que nunca ha sido tratado realmente, cara a cara. Pues tener un debate y hablar de mecanismos de reparación y llegar a un punto de inflexión en el que podamos volver a ser un país cuerdo y volver a llegar a términos con esa nueva identidad nacional, ese nuevo nacionalismo. Y especialmente para aplicar lo que sabemos sobre tratar, lo que sabemos sobre cómo tratar conflictos profundamente enraizados en otros países. Y sabemos que no nos referimos únicamente a agravios raciales, sino a verdaderas desigualdades a nivel social en todas las regiones. Por lo tanto, hemos de tratar estos agravios subyacentes para poder alcanzar un proceso de reconciliación. Pero esto tiene necesariamente que ser enfrentado cara a cara para poder realmente tratar los temas que están tan acuciantes a los que se enfrenta nuestro país. 5 minutos más. Voy a juntar las tres preguntas que tengo acumuladas y os pediré brevedad en la respuesta para poder terminar a tiempo. Voy a juntar la pregunta de Enrique Seijas y de Celia Cernadas, que nos preguntan quién es el culpable, si me permitís, de la polarización. Muchos pensarán en que, por supuesto, los sectores más conservadores de la sociedad, Pau se ha referido al principio a ello, alt-right y el movimiento Sarah Palin y demás, son los que inician esta guerra cultural, digamos, y polarizadora en buena instancia. Pero otros dicen que quizá Obama, precisamente, por haber sido un candidato negro que no tenía una conexión con según qué votante del interior de Estados Unidos, también quizá llevó a cierta población a sentirse más agraviada y que eso quizá también contribuyó a la polarización. Por lo tanto, ¿dónde podemos y probablemente podemos repartir, digamos, parte del fenómeno entre distintos ámbitos, ¿no? Me cuesta pensar que Obama es peor para la polarización que Trump, sin duda, ¿no? Pero quizás sí, más que polarizar, quizás sí alejó o hizo que algunos del votante medio americano se sintiera alejado o expulsado de la política americana. Y Isidra Sala nos pregunta acerca de Biden y hasta qué punto Biden puede ser capaz de hacer dos cosas a la vez. Por un lado, retener el voto demócrata y movilizar, como decíamos anteriormente, y registrar, como bien nos recordaba Pau, pero también atraer al votante republicano más moderado y que quizás se ha sentido también huérfano con la presidencia de Trump. Os doy una última palabra a Pau y a Julia después y cerraré inmediatamente. Pau. Bueno, muy rápido. Yo creo que sería demasiado simple señalar un culpable, ¿no? Yo me refería antes, yo creo que la sociedad americana tiene un desajuste emocional, el impacto de la globalización, la emergencia de China, sus fracasos también, la guerra de Irak. Yo creo que hay y además llega un negro a la presidencia de los Estados Unidos y además tienen lesbianas congresistas. Y además, o sea, yo creo que hay una serie de desajustes emocionales para una parte de la población americana que es de difícil digestión, ¿no? Yo creo que sería demasiado fácil decir que Obama, porque es un garza con lo que decía Julia, con el pecado original, ¿no? De no aceptar el racismo institucionalizado. Si un afroamericano no puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos, hay un problema, ¿no? Y lo hay un problema, ¿no? Por lo tanto, no creo que haya mucho. Es una multiplicidad de cosas, ¿no? Biden va a poder hacer las dos cosas, retener el voto demócrata y atraer a los republicanos. Yo creo que Biden tiene que tomar una decisión que no es fácil. Como yo decía antes, si yo tuviera algún tipo de capacidad de asesorar a Biden,
yo le sugeriría hacer un ticket electoral con un vicepresidente muy centrado y centrista, es decir, capaz de ocupar el centro, el centro político de los Estados Unidos, para precisamente intentar ejercer un poco una figura presidencial de todos los americanos. Pero eso significa automáticamente que te van a caer las lluvias de una parte, sobre todo, del electorado más progresista del Partido Demócrata, ¿no? El tacticismo electoral diría que la izquierda democrática, con tal de sacar a Trump del poder, iría a votar, ¿no? Pero si te escoras a la izquierda, una parte quizás de los votantes republicanos moderados no lo harían, ¿no? Yo creo que Biden lo tiene difícil, pero tiene una oportunidad. Personalmente, yo lo he visto en estos últimos meses un poco más flojo de lo que yo pensaba. Yo creo que ha habido intervenciones que hemos visto que ha defraudado un poquito para un vicepresidente que ha estado 8 años en el gobierno, ¿no? Pero creo que tiene una oportunidad de ocupar el centro y sería una buena noticia para el mundo, básicamente que ganara ocupando el centro político y no escorándose a un extremo u otro, aunque ganara. Julia. Yeah, with regards to the question about Sí. who's to blame. A ver, en lo que se refiere a la pregunta, ¿quién es el culpable? Estoy totalmente de acuerdo con Pau. No existe un único factor que podamos utilizar como chivo expiatorio como culpable. En Estados Unidos estamos experimentando, estamos viviendo un momento de mayor diferencia económica de la que hemos tenido jamás en la historia, de mayor división económica que jamás hayamos tenido en la historia. Estamos viviendo en una sociedad afectada por una profunda injusticia social. Este es uno de los motores. No estamos representándonos de la mejor manera en los medios y las redes sociales. Y, de hecho, lo que se expresa en las redes sociales deja mucho que desear. Y, sin embargo, las redes sociales nos ofrecen estadísticas sobre los comentarios políticos y el 15%. Solo el 15% de los norteamericanos tienen una cuenta en Twitter. O sea, se trata de unos comentadores políticos muy limitados. Las redes sociales son una máquina pues, que está en manos de pocos, pero son una máquina efervescente de producción de odio y de polarización. Y cuando yo hablo con las personas, siempre les pregunto, a ver, ¿cómo estás tú inconsciente o conscientemente contribuyendo a la polarización en tu vida cotidiana? ¿Quieres formar parte de la solución o no? Y para aquellos de nosotros que estamos haciendo comentarios y poniendo o burlándonos o avergonzando al oponente, bueno, tenemos que pensar si lo que estamos haciendo es útil o no. Y en cuanto a Biden, queremos un presidente para todos y todas, para todos los norteamericanos y norteamericanas, para todo el país, para todo un país unido. Y necesitamos de un cambio sistémico profundo. Y ese cambio sistémico tiene que producirse a todo nivel y tiene que realizarse a través de movimientos y coaliciones sostenidos, de ciudadanos preocupados que quieran que sus políticos rindan cuentas. Y ese cambio sistémico tiene que realizarse. Y yo espero que las coaliciones formen y se desarrollen alrededor de ese cambio sistémico y serán esas coaliciones que lo logren las que tendrán éxito. Y aquí los ciudadanos tienen un papel muy fundamental a desempeñar, porque en las manifestaciones y protestas que se están celebrando en estos momentos, nos damos cuenta de que no queremos que esto sea simplemente un momento. Queremos que esto sea sostenido en el tiempo. Y cada vez hay más personas que quieren que este movimiento se convierta en un cambio sistémico. Muy bien. Pues muchas gracias y dejadme, por favor, ahora que tengo ya que cerrar el debate, agradecer muchísimo a Julia Roig, que nos muestra que Estados Unidos es un país diverso con un apellido catalán
pero americana en Estados Unidos, y nos muestra esta diversidad precisamente de la que estaba hablando, y también a Pau Solanilla, por supuesto, la presencia en este debate. Creo que habéis aportado elementos interesantísimos, no solo sobre Estados Unidos, sino sobre el conjunto del ciclo y cómo estas dinámicas polarizadoras y las capacidad de superarlas mediante herramientas que fomenten el diálogo es el centro del ciclo que hemos organizado, y hoy hemos tenido un muy buen ejemplo. Y agradecer, por supuesto, también al Club de Roma, Jaume Lanaspa y a l'ICIP con Christian Erbozheimer y Pablo Aguiar, que están detrás de esta iniciativa. También a la Fundación Cultura de Paz, con Ana Barrero y Federico Mayor Zaragoza, y por supuesto también desde CIDOB todo el equipo que ha hecho posible también la retransmisión y el apoyo del Palau Macaya y de la obra social de la Caixa para hacer estos debates, anunciándoles también que el próximo tendrá lugar el 25 de junio a las 6 de la tarde, donde vamos a debatir sobre coronavirus y el efecto que puede tener para las dinámicas de cooperación o de conflicto en el ámbito internacional, y por lo tanto otro debate también sobre polarización internacional y cómo puede afectar desarrollos actuales como son el coronavirus. Y dejadme también, por favor, agradecer a John, que ha hecho un trabajo magnífico de traducción, de interpretación simultánea al inglés y al español, porque ustedes le escuchaban o en inglés o en español, pero era siempre él el que hablaba. Por lo tanto, lleva 1 hora y 10 minutos hablando para todos nosotros. Así que muchísimas gracias, y a las más de casi 300 personas que habéis estado presentes en vuestras casas en este debate que tenía que ser presencial en marzo, pero que habiendo sido online en junio, la verdad es que ha sido un éxito. Muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima.